Buenas tardes, maestra que está viendo el video. Estoy con mi primo psicoanalista Sergio Romo. Es que te iba a preguntar ¿qué tienes de maestría y doctorado? Maestría en psicoterapia psicoanalítica, Por eso licenciatura en psicología. yo me guié a él porque pensé que iba a ser la mejor opción para un trabajo como el que yo estaba haciendo, que pues de eso trata, más bien trata de analizar emociones y etcétera. Bueno, empiezo. El impacto del uso de las redes sociales en los adolescentes que estudian el nivel medio superior en la Ciudad de México es mi tema elegido. Y mi pequeña introducción es que el uso de las redes sociales tiene un impacto negativo en los adolescentes que estudian el nivel medio superior, dañan su autoestima y provocan trastornos psicológicos que afectan su desarrollo. Y otra vez, nombre del experto, Sergio Manuel Romo Martínez. Ok, empecemos. Primera pregunta es, ¿qué concepto tienes respecto al uso de redes sociales en general? En general en esta población, en la población adolescente, yo creo que es un concepto con consecuencias más negativas que positivas. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta de conectividad, de crear incluso lazos digitales o de hacer comunidad digital, en esta etapa de la vida donde los jóvenes se enfrentan a un problema ya de construcción de personalidad, de identidad, mejor dicho, en las redes sociales esto se hace todavía un poquito más complicado. En vez de que se solidifique una identidad, me parece que se fragmenta más porque están expuestos a muchos discursos, a mucha información, muchas tendencias que de alguna manera impactan pocas veces positivamente y la más de las ocasiones negativamente en cómo deben de ser ellos, cómo deben de ser otros, cómo debe de ser su cuerpo, cómo debe ser su vida. Entonces, a rasgos generales, yo considero que las redes sociales en esta población tienen un impacto más negativo que el impacto positivo que podría tener. Más que una herramienta útil, parece más bien una herramienta de exclusión, de señalamiento, de molestia para los adolescentes. Bueno, estaba terminando de contestarme la primera pregunta y creo que hay mucha razón en esa parte. Y me surge otra pregunta de la primera que es verdad que yo mismo he experimentado que todavía a mi edad no solidifico una identidad como tal. ¿Y crees tú que tenga un mismo impacto el entorno de familia como el entorno de redes en formar una identidad? Sí. ¿Estén al mismo nivel? Sí, por supuesto. No al mismo nivel. Digamos, la familia precede y es el núcleo más importante para la construcción de una identidad, de una persona, al final de cuentas, de una subjetividad. Las redes sociales no tienen el impacto de una familia porque, digamos, a ti no te acompañaron las redes sociales desde que naciste hasta este punto de tu vida. Tus padres, tu papá, tu mamá, tus hermanos, toda tu familia que te ha envuelto, que te ha sostenido de alguna forma, sí lo ha hecho. Entonces, sí comparten algo que es esencial, digamos, señalar. Tanto en las familias como en las redes sociales hay discursos. Es decir, en tu familia hay un deber ser. El hombre que cumple con este y este criterio es el hombre o es un buen hombre, ¿no? Uh-huh. Y en las redes sociales también existen discursos así de qué es lo que se espera de una persona que está a la moda, que está en tendencia, que es cool, etcétera, ¿no? Depende sí. de cuál sea el grupo al que se esté metiendo, pero existen estas consignas. Tanto en familia como en otras redes existen. Incluso con amigos, los grupos de amigos, los grupos escolares, las instituciones escolares también tienen sus consignas, las universidades tienen sus consignas de cómo tiene que ser un egresado, qué habilidades tiene que tener. Bueno, esto a nivel académico y educativo. En las familias tiene que ver más con actitudes, con una moralidad, con una ética también, y en redes sociales tiene que ver más con una imagen. Entonces ahí es donde el cuerpo es el más sometido
en el tema de las redes sociales porque todo se maneja con relación a la imagen que se muestra y todo se evalúa con relación a esa imagen. Ok, mi segunda pregunta sería, ¿me podrías decir cuáles son nuestras características de los adolescentes generales? Generales. Mira, a grandes rasgos podríamos poner algunas características de los adolescentes. Bajo una teoría psicodinámica, los adolescentes tienen un reencuentro con un conflicto infantil. Los niños cuando nacen y empiezan a desarrollarse más o menos hasta los 5 años, no sé si tú hayas visto algún niñito así, son totalmente desinhibidos, dicen lo que quieren, hacen berrinches, se tiran al piso, gritan, escupen, se desnudan y andan por la casa desnudos y no les interesa. Y poquito a poquito van surgiendo algunos diques, algunas, digamos, velos de vergüenza, de pena que se van poniendo encima. Entonces el niño que antes andaba ahí corriendo desnudo y picándose las axilas y cualquier orificio del cuerpo, después empieza a tener pena por lo que hace. Más o menos de los 6 a los 11 años, en la teoría psicoanalítica se le llama un periodo de latencia, los chicos se vuelven muy aburridos. Se vuelven niños que nada más les gusta jugar juegos de mesa o les interesa solamente un tema o están como totalmente callados y les dan asco las niñas y les da asco besarse y les da asco las relaciones y ven a su papá y a su mamá besarse les da asco. Todo esto es como un periodo muy aburrido de los niños, pero es requerido en su estructura. ¿Qué pasa en la adolescencia? Que en la adolescencia es como una reedición de todo este conflicto sexual infantil que venían viviendo los niños desde que nacen hasta este periodo de latencia, en donde empieza a caer la culpa, la vergüenza. Nada más que los adolescentes ya no son niños, ya tienen otros recursos. Mientras el niño se tiraba y pataleaba y gritaba, el adolescente ya tiene un recurso de lenguaje muchísimo más sofisticado. Y entonces expresa todo esto que él no sabe qué es, qué siente, pero sabe que hay un dolor, que hay una inquietud, que hay un malestar, lo expresa mediante el lenguaje. Y es común por eso que en esas épocas de su vida los jóvenes empiecen a decirle a sus papás, arruinas mi vida, no me dejas hacer nada, eres la peor persona del mundo, etcétera, ¿no? Cosas que a lo mejor ni siquiera sienten como tal, pero es solamente un desbordamiento emocional que están sintiendo ellos, que no tienen otra forma de expresarlo, que si ellos pudieran ser niños, lo expresarían gritando y pataleando como lo hacían antes. Ya no lo son, y aquí viene otro conflicto. El cuerpo en el adolescente cambia, y cambia no parejo. Mientras a algunos les crecen primero las orejas y las manos, y luego les crecen las piernas, y luego les sale vello, y luego les crecen los genitales, y luego les crece el pecho a las niñas. Todo esto genera una desconfiguración en el cuerpo, en la mente, en la psique de la persona, del adolescente, que está atravesando toda esta serie de cambios porque su cuerpo ya no es su cuerpo, no es el cuerpo infantil de niño que tenía, ya es un cuerpo que parece de adulto. Sin embargo, no se les considera adultos por ninguna parte. Y el adolescente, para los adultos sigue siendo niño, y para los niños ya es alguien más. Entonces están como en un limbo. Y aquí hay un conflicto también, porque hay adolescentes a los que ya en este sentimiento de yo ya no soy niño, tienen una sensación de omnipotencia, de yo las puedo todas, de libertad, de vivir, y hay muchos que se pueden poner mucho en riesgo por toda esta sensación, porque ya no quieren ser niños, quieren negar esa dependencia a los adultos. Y hay otros que preferirían seguir siendo niños, y quieren seguir siendo niños y no asumen responsabilidad. Entre este limbo existen dos posiciones, la posición infantil y la posición de adulto. Y en este limbo en el que están, se genera un gran malestar, porque como tal no hay un lugar adolescente. ¿Qué es el lugar adolescente? Alguien que molesta, alguien que incomoda, alguien que siempre está triste, que siempre está de malas. Entonces, la posición que tienen no es cómoda, y las otras dos posiciones existentes para ellos tampoco son viables socialmente, ¿no? Si tú quieres hacerte el adulto con tus papás, te van a decir, para tu tren, tú no eres un adulto, yo aquí mando. Y si tú quieres comportarte como niño con otros niños, también te van a decir, tú aquí no perteneces, ¿no? Entonces, los adolescentes
traen toda esta conflictiva encima. Adicional a esto, ellos en esta etapa de su vida se empieza a construir esto de lo que hablábamos al inicio, que es la identidad. Y entre todo esta lucha de posiciones, trata de asirse a cualquier cosa que le pueda construir algo propio. En este limbo en el que se encuentra, cualquier cosa, cualquier moda en la que pueda ser aceptado o encuentre algo de sentido ahí, pues se va a agarrar de eso para poder construir algo que sea propio. Habíamos quedado en que pues, los jóvenes siempre buscan agarrarse de algo para formar su identidad. Pero me hablas Y una hora, entonces pues, ahora que lo pienso, porque si voy en el metro. me contestaste en mi tercera pregunta con todo lo que me dijiste, que pues, obviamente que las características propias de nosotros los adolescentes van a influir obviamente en hacernos vulnerables ante encontrarnos en redes sociales y etcétera. Sí. Y cada 50 centímetros. bueno, pasemos con la siguiente, ya que la tercera pues me la respondiste anterior. Okay. ¿Cuáles son los trastornos que puede provocar un adolescente en el abuso del uso de las redes sociales? Trastornos. Mira, directamente no habría una relación causal de uso Facebook. Voy a desarrollar depresión o ansiedad generalizada. No hay una relación causal. ¿Qué es lo que pasa? Que las redes sociales, al ser un espacio sin control, sin ley, de anonimato, se presta mucho a que salgan todos estos impulsos violentos que puede tener cualquier persona que no te diría las cosas de frente. En el anonimato de una pantalla, en el velo de una pantalla, se sienten con más libertad de poder decir lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, en las cajas de comentarios, en los me gustas, en los no me gustas, en los me divierte, en todas estas cosas se esconde detrás una intención agresiva, violenta, lo que sea. Esto sí puede hacer o detonar digamos, conflictos con los que ya viene lidiando el adolescente o que de alguna manera hacen sentido en su vida, quizás discursos o castigos que se ha repetido de pues yo no soy tan guapo, yo no soy tan linda, yo no merezco esto, yo no tengo amigos, no tengo amigos por esto y por esto. Entonces estos comentarios lo único que hacen es reforzar esas ideas y hacerlas más fuertes y convertirlas en una certeza. El problema con las redes sociales es que no hay duda, no se abre un espacio de duda ante lo que se está leyendo, se toma prácticamente como una verdad absoluta. Entonces esto eventualmente va a generar un problema, va a hacer que se haga más fuerte estas inseguridades, estos problemas con el autoestima, estas ganas de no salir, estas ideas, inclusive hasta delirantes que pueden tener sobre su propio cuerpo, sobre su propia imagen. Entonces, en conclusión, no hay una como relación causal de esto, te va a generar esto, pero sí ese ambiente tan violento y tan agresivo sí puede detonar algunos trastornos. Sí, ¿y tú crees que con el paso de una transición ya de adolescentes a la adultez y que entre más una maduración, que entre más también, pues ahora sí una solidificación de identidad más formada por ti, por tus valores, también por la familia, ¿tú crees que los trastornos provocados por eso mismo puedan repercutir en nuestra vida adulta, ya crecidos? Sí, por supuesto. O sea, es que la edad y la adultez no te van a dar la solución, ni van a ser la cura a los conflictos que viviste en la infancia y en la adolescencia. Al contrario, si no se atiende, lo único que va a hacer eso es solidificarse como una forma de tu carácter, de tu personalidad. Uno hace síntoma y hace un uso, digamos, beneficioso de lo que en algún momento le pudo haber hecho daño. Todo lo recuerdo. Y bueno, sí, a tu pregunta, no, la adultez no, efectivamente va a acarrear todos los problemas que se vinieron generando en infancia y adolescencia,
hasta la adultez. Te decía hace un momento que lo que pasa en la adultez es que el síntoma que se genera a partir de estos conflictos se puede hacer función de él. Y entonces ya los adultos se piensan hechos, ¿no? Y yo soy muy directo, y yo soy muy chillón, y yo soy muy codo, y yo soy muy tal. Entonces empiezan a hacer función de estas cosas que en su momento no trabajaron, que generó un conflicto, y ya lo ocupan como un caparazón. No es culpa de nadie, es lo que en esos momentos de su vida de infancia y adolescencia tienen los recursos que tienen en ese momento, tratan de sobrevivir a todo ese embate ambiental y pues generan estos recursos, ¿no? Generan estas situaciones que a la larga, en muchas de las ocasiones, generan un malestar. Bueno, vamos con la pregunta 6 y es, ¿tú cómo crees que desde la familia se puede fortalecer a un hijo adolescente para que diferencie el uso y abuso en el uso de las redes sociales? Bueno, una opinión quizás un poquito radical sería que no tuvieran redes sociales los adolescentes. Yo creo que no es un espacio habitable para una persona que está en esta etapa de su vida, que quizás sería bueno invitar al adolescente, ayudarle al adolescente a resolver que está en una etapa en la que él se va construyendo, en la que él es manipulable y es susceptible, y que ahí en ese espacio con tan poco control, con tan poco filtro, puede encontrar cosas que le van a hacer más daño que beneficio. Entonces, de primera instancia yo diría que las familias no permitieran que sus niños y que sus adolescentes tuvieran redes sociales. Si ya las tienen, y es que mira, acá se vuelve ya como un bálsamo a un problema que es grande. Las redes sociales son un mundo de cosas extravagantes, violentas, etcétera. Y pensar en que, bueno, entonces acompaña a tu hijo, pregúntale cómo le va, pregúntale qué ha visto, qué se siente estar ahí en estos grupos, qué ha escuchado, qué ha visto. Bueno, pues a lo mejor en algún momento un adolescente lo puede llegar a percibir esto como una invasión por parte del adulto, ¿no? Pues déjame, es mi mundo, yo sé lo que hago, yo sé lo que veo y no te quiero contar todo, ¿no? Entonces, ese acompañamiento que pudiera hacer la familia para ver cómo van, qué gestión hacen de sus redes sociales, pues nunca tiene el mejor resultado, porque ¿qué hacen los adolescentes? Bloquean a sus papás, a sus tíos, a su familia de Instagram, de Facebook, de donde sea, porque ese es el recurso que tiene. Este es mi mundo, yo no quiero que lo vean, me da pena, me da vergüenza, o simplemente es mi libertad, es lo que yo quiero para mí. Entonces, pues sería eso como la alternativa que existe para ayudar a los adolescentes a enfrentarse a las redes sociales. Una sería no tengan redes sociales, y otra pues sería que la familia creara un ambiente de seguridad y confianza, de manera que cuando ya el adolescente encontró un lugar que a lo mejor es terrible para él y está generándole un malestar, pensamientos o ideaciones un poquito dolorosas para él, que al menos él se sienta en confianza con su familia para hablar de esto y poder atenderlo. Claro, yo creo que es muy cierto eso que dices, pero al final de cuentas creo que nosotros como adolescentes o niños no tendríamos que, cuando alguien se quiera sumar a ver nuestro mundo, pues quitarlo, ¿no? Porque al final de cuentas eres un niño y nunca vas a tener un control de las redes sociales para ver qué quieres ver o qué puedes ver. O sea, en algún momento, aunque no esté en tu feed, un video que se haga viral y que traiga un contenido fuerte, delicado, pues te va a tocar verlo, y eso también puede dañar mucho nuestra sensibilidad o pues hacernos o normalizarlo, ¿no? También normalizar ciertos tipos de violencia y ciertos tipos. Entonces, ¿tú crees que también nuestro contenido visto y lo que nos gusta influye mucho en normalizar cosas, tal vez? Pues por ejemplo en las redes sociales. Sí. Yo también. Bueno, hicimos una pequeña pausa, maestra, porque estamos en el consultorio de mi primo y está pasando bastante gente, entonces se está encargándose a mí, pero bueno, yo me acuerdo que te estaba hablando de que nosotros todo lo que vemos, así como sea música, sean modas, ¿crees que dentro de nosotros podemos llegar a normalizar cosas que no estén bien solo por verlas proyectadas en alguien que nos gusta o algo? ¿Y cómo influye eso en decisiones propias y valores inculcados en nosotros, en distinguir si está bien o no? Ok, es una pregunta muy, muy grande, pero voy a tratar de contestarla por partes.
Definitivamente sí, hay un riesgo de que toda esta información, todo este material audiovisual sin ningún tipo de control o filtro que se llega a ver y que haga, digamos, ya no solo el video, sino la descripción del video y dónde se comparte el video y qué se dice de ese video, que haga una banalización del mal o una banalización de la violencia. De hecho hay un libro de Hannah Arendt, o una de sus tesis es precisamente esto, cómo a lo largo del tiempo se ha ido banalizando la maldad y la violencia y ha sido parte como de nuestra normalidad y es parte de nuestra vida que ya ni siquiera cuestionamos. Ahora, un adolescente y un niño que está expuesto a todo este tipo de material constantemente, sin ningún tipo, ya ni siquiera con algún tipo de control o filtro, sino aparte con comentarios o descripciones que se burlan o que hacen de ese video de una muerte, de un asesinato, de un feminicidio y que se hable de él en términos revictimizantes o de burla, pues ya empieza a generar, ¿no? Empieza a generar en los adolescentes y en cualquier persona ya no solamente una normalización de la violencia, sino como algo cómico, como algo que se disfruta, algo que se goza. Entonces esto ya es un problema todavía un poquito más grave, porque más allá de normalizar la violencia, de decir existe, y se empieza a generar como una postura perversa ante la violencia, de la disfruto o gozo ver como alguien más que no es de mi grupo o del que yo estoy en contra está sufriendo, y entonces le voy a dar like o le voy a poner me divierto. Y también es mucho que en las redes sociales hay mucha ignorancia. Creo que eso también influye mucho en nosotros porque casi creo que nunca estamos bien informados sobre un tema. Yo como adolescente, yo mismo he experimentado, bueno, yo sí he estudiado mucho y cuando veo casos así, pues yo siempre trato de analizar y ser lo más objetivo posible para no normalizarlo. O sea, veo una foto linda de alguien que es malo, por ejemplo, pero sé distinguir que está mal. Me salen, por ejemplo, muchas fotos así de, ponle tú de lo que sea de narcotraficantes o de pobre asesino, es que sus papás lo trataban mal, pero te quedas en una ignorancia de saber que es alguien malo. Y eso también influye en ti porque cuando empiezas a normalizar gente que sabes que es alguien malo, pues creo que eso también, ¿cómo te diré? Entra mucho en alguien y también cambia mucho en alguien. O sea, creo que, bueno, quería saber si tú consideras que tenga que sí haga cambios dentro de nosotros, como en dejar de, es que no sé cómo decirlo, se me fue la palabra, le iba a decir, pero... ¿Dejar de exponerse? No, dejar de tener corazón para los demás, por el mismo abuso de redes sociales, pero tenía una buena palabra, pero se me fue. Que se disipe o se elimine esta empatía que puedes sentir por otra persona, sí. En toda esta banalización, en toda esta forma de quitarle este aspecto negativo a estos actos violentos, pues en efecto va a generar consecuentemente una ausencia de empatía por cualquier otra persona, ¿no? Quizás el primer video impacta, quizás el primer video te hace pensar muchas cosas, incluso no te deja dormir, pero ya pasados 5 videos ya ni siquiera piensas en la persona que está en el video y que está sufriendo un acto atroz, ¿no? Entonces sí va disminuyendo la empatía en este sentido, en estar expuestos tanto a esto y sobre todo, insisto, no solo es el video como tal, sino es el discurso de quién postea el video, cuál es el interés. Hace ratito decías algo muy importante, hay ignorancia en las redes sociales, no, hay ignorancia en todas partes. ¿Cuál es el tema? Que hay quien se aprovecha de su ignorancia y hay quien goza de su ignorancia y decide compartirla y decide manipular a otros desde una posición que él sabe que es ignorante, y decide manipular discursos, grupos, personas, discusiones, dirigirlas hacia donde les conviene para cubrir una ideología o lo que sea. Y no es que solo en las redes haya, sino que en todas partes hay.
La cuestión es que nadie se cuestiona su ignorancia y nadie cuestiona, muy pocas personas, mejor dicho, cuestionan qué es lo que están viendo, qué es lo que están leyendo, y se van con la primera impresión y se vuelven como panfleteros de esta información que de repente les cayó. Corriendo lo que pasa, y es un tema muy grande porque ya desde que pasa de ser una noticia, bueno, de pasar a ser algo que es una cosa impactante para ti, que nunca habías normalizado ni visto este tipo de cosas, pues pasa a ser una noticia, pasa a ser, ya mataron a alguien más. Y ¿no crees tú que esto es un tema muy grande? Porque pues ahora que lo pienso, pues también influye en, bueno, como ya veo esto, pues ya debo ser más rudo, debo dejar de ser esto, y te va corrompiendo poco a poco y te va volviendo una persona más dura, más grosera. Y también ahí hay mucha importancia también de los papás y de todos en general como comunidad, al menos aquí en México, de cuidar y ser más sensibles, sabiendo que aquí no hay un cuidado tan estricto como en otros países sobre los niños. Sí, y aquí tocas un punto importante también, que es, por ejemplo, otros medios de comunicación que no son redes sociales, por ejemplo, la televisión, los noticieros. Y es que en los noticieros, en las noticias que vemos diariamente, que normalmente son noticias, como tú dices, de ya mataron a otro, secuestraron a otro, hubo otro conflicto, no son las únicas noticias que existen, no son las únicas cosas que pasan en el mundo. Sin embargo, se le hace un énfasis gigante a estas cosas que pasan. ¿Por qué? Porque conecta con el morbo del espectador. Todas las personas tienen de alguna manera un aspecto violento, agresivo dentro de sí mismos, y este morbo se alimenta con lo que ellos, como te decía hace un momentito, intencionalmente, perversamente sacan a la luz este tipo de videos, este tipo de noticias, porque saben que genera para ellos rating, ¿no? Y genera un ingreso y genera visitas, y les ayuda desde a las redes sociales a las visualizaciones de su página, como la tele en el rating, ¿no? Entonces se aprovechan de esto. ¿Existe esto en el humano? Sí, en el humano existe esta situación quizás instintiva, agresiva. Sí, ahí está, ¿no? Pero estas noticias solo empujan a remover perversamente y morbosamente todo eso, sin construirle un cauce de salida, sin construirle un sentido al final, sin dirigir hacia dónde queremos llegar, ¿no? Solamente es, fíjate, violencia y más violencia, y te aviento más y más y más actos terribles, pero no hay forma, no se le da un sentido al final, solamente violencia y ya. Sí. Y lo que decías al final, hay una posibilidad de construir una comunidad más empática, más saludable, sí, pero para eso se tiene que hacer comunidad, precisamente. No hay comunidad. En nuestro país y en nuestras colonias hay muy poquita comunidad, y esto también se debe un poquito a la entrada de las redes sociales, que esta conectividad en realidad nos desconecta de las personas que tenemos a los lados, ¿no? Podemos hacer comunidad con personas, inclusive en redes sociales, con personas de otros estados, con personas de otros países, sí. Porque tenemos grupos en común, pero no conocemos a nuestros vecinos, no conocemos a las personas que viven abajo, arriba de nosotros, en la casa de un lado, y entonces se ha perdido mucho el sentido de comunidad. Y para poder hacer un país que se organice y cuide más a las infancias, cuide más a las adolescencias, tiene que haber un retorno a una sensación de tribu y de comunidad en nuestros lugares donde habitamos, para poder cuidarnos. Ahorita estamos aislados, cada quien ve por sus propios beneficios. Hay un conflicto muy individualista en nuestra sociedad en este momento. Sí es posible, pero todo lo que tenemos a la mano tecnológica y digitalmente en este momento lo hace muy difícil. Claro, y también pues desde siempre los mismos valores que tenemos aquí justamente en México, o bueno, como yo lo he vivido, creo que también, o sea, nos hace muy, muy difícil hacer una comunidad. Y más sobre todo que pues hemos visto tú y yo hasta nuestras mamás hablando de alguien en Facebook, así vecinos, pero pues no tienen ni mínima intención de conocerlo ni nada, y aunque los tengan cerca y tengan su perfil social cerca, pues no hay de verdad un interés, y pues no hay ese miedo, como que no, sería muy difícil crear esa comunidad que tú dices. La pregunta 7 creo que ya me la respondiste anteriormente también con las cosas que me has dicho, pero
pues para darle un poquito más de fuerza en la respuesta. ¿Cuál consideras que es el impacto social del abuso en el uso de las redes sociales por adolescentes? Pues paradójicamente una desconexión. Si hay un abuso en el uso y en el consumo de redes sociales, hay una desconexión con su realidad inmediata. A final de cuentas, existe para esta persona que pueda abusar de este espacio, pues una realidad virtualizada de sí mismo, una imagen virtualizada de sí mismo. Muchas personas que se inventan personalidades, se inventan imágenes y viven otra realidad. Y cuando hay un abuso, cuando hay un exceso de uso, es porque hay una desconexión acá. ¿Por qué hay una desconexión acá? Esa es una muy buena pregunta. Y quizás tendría que ver en el caso por caso. No conozco estadísticas, ni sé si haya cada vez más adolescentes que tienen un uso excesivo de redes sociales. También tendría que verse cómo se mide el uso excesivo. Pero, desde luego, allá donde se pone el ojo y allá donde se pone la atención, no solo nos indica qué se quiere ver, nos indica qué no se quiere ver. Y entonces, si la mirada está acá, hay algo de acá, de esta realidad que está viviendo, que no se quiere ver y por algo será. Sí. ¿Y consideras que el uso, bueno, creo que sí, también lo acabas de decir, pero el uso de las redes sociales promueve el aislamiento afectando las relaciones interpersonales? Sí, no, ¿y por qué? A ver, otra vez, el uso de las redes sociales... ¿Promueve el aislamiento afectando las relaciones interpersonales? No sé si lo promueva. Creo que es un espacio muy seductor para perjudicar el contacto con un otro persona. Por ejemplo, existen ahorita muchísimas aplicaciones de citas. Te hacen como la chamba, por así decirlo, ¿no? Tú ya no tienes que salir a un lugar, a conocer, vivir este nerviosismo de acercarte con la persona que te gusta para presentarte y a ver si por ahí sale una cita. Eso ya no, ¿no? Ya existen aplicaciones que con su algoritmo te van diciendo quién es más afín a ti, te van poniendo a las personas, te las van aventando y tú ya les pones con quien tú quieres y haces match y ya sale, ¿no? Entonces se pierde por supuesto todo este rito, todas estas situaciones rituales que hacíamos antes para conocer a una persona y se facilita el contacto con otro, pero al mismo tiempo se pierde, digamos, es que es muy paradójico, se facilita el contacto con ese otro virtual, pero se pierde el contacto con ese otro verdadero, ¿no? Que pudo en este proceso de conocer la persona a persona, te pudiste haber dado cuenta de muchísimas cosas que aquí en esta aplicación no lo hiciste, ¿no? Entonces sí, no creo que la intención sea, no sé, sería quizás un poco paranoico de mi parte decir si la intención es aislarnos a todos, pero creo que sí es un espacio muy seductor, que nos ofrece soluciones sencillas a problemas complejos. Es decir, la solución sencilla es: yo te voy a conseguir pareja ahorita en 5 minutos, y quizás lo complejo es porque quiero una pareja, qué es una pareja para mí, qué tipo de pareja quiero, qué estoy dispuesto a hacer yo, todo este tipo de cosas. Ok, la novena dice: además de los trastornos psicológicos que pueden suceder por el abuso en el uso de las redes sociales, ¿cuáles son las situaciones de riesgo a las cuales se puede enfrentar un adolescente y por qué? Pues, por ejemplo, si ponemos, por ejemplo, un adolescente que tiene problemas graves en su constitución estructural, psíquica, mental, que tiene por ahí algunos ya problemas de depresión, que puede tener por ahí algún otro trastorno diagnosticado, alguna conducta antisocial, cualquiera que sea, estas personas no reciben los comentarios igual que una persona que a lo mejor está un poquito más estructurada desde una neurosis, ¿no? Quizás que pueda hacer con esto a lo que se enfrenta, pues un conflicto nada más como que no me gustó y me siento mal, ¿no? Hay personas que lo toman como una certeza. Entonces, si un adolescente se encuentra en esta situación tan vulnerable y recibe comentarios
que son para esta persona difíciles de tramitar, si no es que imposibles de tramitar, pues pueden hacer muchísimo daño. Hay muchísimos casos de personas que llegan al suicidio por el acoso digital, por el bullying constante y digamos, quizás se podría pensar, a ver, ¿por qué a esta persona sí la llevó al suicidio todo este tipo de comentarios y a esta otra persona no la llevó al suicidio estos comentarios? Porque cada cabeza es un mundo. Sí. Entonces, la persona que insulta no contempla esto. La persona que ataca no contempla absolutamente nada. No hay empatía. Exacto, solamente avienta pues todo el odio que tiene, ¿no? Pero quién recibe y la historia de quién recibe es lo realmente importante. Sí, porque pues tienes razón, pues son situaciones de vulnerabilidad de cada persona y además alguien potenciando que tú te sientas mal o tirándote, pues obviamente en algún momento va a causar explosión. Claro, yo creo que también importa mucho la salud mental de la persona, o sea, su inteligencia emocional también, porque pues tú sabes que estás en redes sociales, no te lo están diciendo la cara, no está viendo algo más de por medio. O sea, si a mí me dicen tonto por redes sociales, yo sé que hay personas que podrían tomárselo muy mal y llorar, y a mí me daría igual, ¿no? Por ejemplo, pero pues cada mundo, cada cabeza es un mundo. Pero fíjate, aquí te voy a poner una pausa rapidísima. No se trata tanto de la inteligencia emocional ni de la salud mental que pueda tener cada persona. Estos comentarios a cualquiera le van a hacer daño, a cualquiera le van a generar un eco. No se trata de blindarse y de que preparemos a las personas para blindarse con gestión emocional y que sepan que se les resbalen los insultos. No, esto ni siquiera funciona así, porque estos comentarios van a afectar. Quizás la dirección tendría que ser, en vez de blindarnos con una gestión emocional para que esto no nos afecte, es definir que esto nos afecta a nosotros y a muchísimas más personas, y que lo que tenemos que cambiar y lo que tenemos que hacer es que se dejen de perpetuar estas actitudes en redes sociales. ¿Qué tendrían que hacer los padres de familia y autoridades encargadas de gestionar políticas públicas para contrarrestar el uso de las redes sociales en adolescentes? Padres de familia y políticas públicas. Pues yo creo que los padres de familia y las familias, la comunidad y la población en general tendría que movilizarse para provocar estas políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas casi nunca salen del buen criterio de los políticos, salen de la exigencia poblacional. Entonces tendría que movilizarse para utilizar los estudios existentes que demuestren cuál es el impacto negativo que tienen las redes sociales en estas etapas de la vida de las personas, sobre todo en infancias y adolescencias. No creo que haya mucho que pueda proceder, porque hasta donde tengo entendido, muchas de las redes sociales tienen una edad específica para que lo puedas usar. O sea, si tú pones tengo 8 años en Facebook, me parece que no te deja. ¿Qué es lo que hacen los niños? Pues ponen que tienen 16, 18 años, ¿no? Entonces, ellos ya tienen, digamos, estas redes ya tienen cómo blindarse para eso. El lugar no va a ser o la sanción no va a ser para las redes. Se tiene que, yo creo, reforzar culturalmente, porque todas estas redes van a seguir saliendo y cada vez va a haber más y más y más redes, o se van a hacer más eficaces las redes ya existentes, digitales. Y yo creo que lo que podría hacerse es fortalecer culturalmente las redes interpersonales que tenemos a la mano, para que no sea nuestra única opción de obtener una satisfacción las redes sociales, sino los grupos también a los que pertenecemos, las comunidades en las que vivimos. Es muy difícil que con noticias de que hay muertos todo el tiempo, de que hay crimen organizado, de que hay cosas así, y aparte cerca de tu comunidad no hay gimnasios, no hay deportivos, no hay áreas de recreación, no hay bibliotecas, no hay todo este tipo de cosas. ¿Cómo una persona va a poder salir a hacer comunidad, a salir de las redes sociales, si todo esto, para empezar, no existe? Hay una invasión de noticias negativas de lo que es el mundo, y la única opción, o parece que la única salida, son las redes sociales. Entonces se tiene que fortalecer todo esto. Yo creo que no hay una alternativa específica que vaya a solucionar esto. Yo creo que son varios aspectos que se tienen que solucionar. El acceso
a todo este tipo de cosas que te decía, el acceso a la recreación, al deporte, a la información, todo este tipo de cosas para los jóvenes es necesario, es vital. El mejorar la seguridad también es otro tema, es algo en conjunto. O sea, yo creo que las redes sociales caen como anillo al dedo a una sociedad que está pues quebrada, que está fragmentada. Se tiene que recuperar la sociedad para que no necesitemos de las redes sociales. Pues creo que con esto concluye mi entrevista. No sé si me podrías ayudar con una pequeña conclusión. Sí, bueno, no sé. Creo que esto último que dije podría funcionar como una conclusión. Creo que tu última pregunta apuntaba muy bien a hacer una conclusión. Una conclusión concreta: no tendría que existir el uso de redes sociales para infantes ni adolescentes. Es un lugar con demasiado material peligroso. Incluso es peligroso para los adultos, porque también estoy hablando como si los adultos ya fueran unos seres súper organizados y que tuvieran todo bajo control, y no es así. También impactan en ellos, impactan de manera tremenda. ¿Qué pasa? Que pues ellos ya tienen un criterio de decisión según esto, ¿no? Y no se les puede cuidar para siempre. Pero a quienes sí podemos cuidar, pues tendríamos que cuidarles de estos espacios que sabemos que son horribles, que son realmente violentos. Entonces, de manera muy concreta sería de manera un poquito más profunda, se tiene que hablar no de la adolescencia en la que todos los adolescentes entran, no. Todos los adolescentes tienen procesos distintos, todas las personas tienen historia de vida distinta, y no va a ser el mismo adolescente el que entra a Instagram ni el que entra a Facebook. No por ser adolescente se va a exponer a lo mismo. Entonces tenemos que atender también que no existe la adolescencia, sino que existen las adolescencias que se detonan por conflictos muy específicos y muy particulares de cada persona. Habría que impulsar también una atención a cada una de las personas que atraviesan por esta etapa de su vida, ya solamente por el hecho de atravesarlas, ¿no? Porque no es, como hablábamos al inicio de la entrevista, no es una situación sencilla atravesarlo, no es una situación sencilla estar en ese lugar, y siempre una guía y un acompañamiento que pueda ser integral en cuanto a tu salud, en cuanto a tu estabilidad, pues va a ser muchísimo mejor. Entre más cuidemos a nuestros niños y a nuestros adolescentes, menos van a necesitar de redes sociales. Una pequeña pregunta que me surgió de esto que me dijiste es: entonces, ¿crees que deberíamos tener un cierto tipo de preparación para nuestros niños y adolescentes antes de dejarlos entrar en el mundo de las redes sociales? Más que preparación, yo creo que tendríamos que ofrecerles nosotros la mirada que ellos están buscando en redes sociales. El cuidado, la atención y el amor que ellos buscan en redes sociales, como familia podríamos dárselos. Pues listo, creo que es todo, y gracias por tu tiempo. La maestra dijo que te trajeron un detallito, pero ahí lo veo. Unas patadas, ¿verdad?